Vamos a ver lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en cuanto a la oración. Los sí y los nos. Oremos y luego vamos a estudiar. Padre maravilloso, en estos momentos que nos juntamos a estudiar tu palabra, te agradecemos, Padre, por la revelación maravillosa que hemos visto de tu carácter, de la hermosura de quien tú eres, Señor. Cuán hermoso es poder contemplarte, Señor, como el Dios verdadero, el Dios tierno, el Dios misericordioso, el Dios paciente, el Dios alegre, el Dios santo, el Dios justo. Te agradecemos, Señor, porque nos has atraído a ti con un amor eterno y pedimos que a medida te conocemos, nuestra alma se enamore más de ti, Padre. Ahora, al continuar el estudio de la oración, queremos pedir, Señor, que tú nuevamente nos hables y que crees en nuestro corazón un deseo profundo de tener comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la razón por la cual hicimos el paréntesis y estudiamos el carácter de Dios es porque, como yo les decía hace algunas semanas, es que a no ser que veamos a Dios como realmente Él es, nosotros no vamos a desear tener comunión con Él. Si tú percibes a Dios en forma negativa, percibes a Dios como alguien que está en contra de ti, y eso tú lo vas a ver cuando te pasa algo negativo. Si le echas la culpa a Dios o te enojas con Dios o dejas de orar o dejas de ir a la iglesia, es porque tú crees de que es Dios el que te está causando todas aquellas cosas. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, viene de nuestra percepción, de nuestra imagen que tenemos de Dios. Para nosotros tener una comunicación, una relación saludable con Dios, hemos de percibirlo como Él es, la imagen completa de Dios, como el Dios bondadoso, bueno, pero a la misma vez el Dios justo, que a veces nos disciplina, pero Él nos disciplina porque nos ama, y cada vez que Él permite disciplina o que trae disciplina, lo hace por nuestro bien. Entonces, cuando hay una imagen saludable de Dios en nuestra mente, nuestra relación con Dios va a ser saludable. Entonces, se abren las puertas para tener una relación ilimitada con Dios. Y eso es otra cosa de que debemos entender, de que en nuestra relación con Dios no hay límites de cuán cerca nosotros podemos acercarnos a Dios. Somos nosotros los que ponemos el límite, no Dios. Vemos en las Sagradas Escrituras ejemplos bien claros de cuán cerca un ser humano puede acercarse a Dios. Vemos a Abraham hablando cara a cara con Dios y aconsejando a Dios. Dios le permite ser su consejero. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Dios viene a decirle que el niño va a nacer y también viene con el propósito de ir a ver lo que está ocurriendo en Sodoma y Gomorra? Y Abraham se acerca a Dios y le dice, ¿vas a destruir si hay 50 justos en esa ciudad? Lejos esté de ti hacer tal cosa, le dice. ¿Qué van a pensar las naciones? Abraham está aconsejando a Dios y Dios no se ofende. Dios es un Dios que toma consejo. Dice en las Sagradas Escrituras de que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es por eso que Dios tiene 24 ancianos alrededor de él, le ayudan a gobernar el universo. Dios comparte su reino con sus criaturas. A pesar de que Él lo sabe todo, Dios es un Dios humilde y obra de acuerdo al consejo de su creación. Es por eso que Dios no destruye a Satanás al principio de todas las cosas, porque Dios no puede obrar sin tener el consenso de su creación, porque Dios no es un arbitrario, no es un déspota. Es por eso que llama después de 6,000 años de evidencia, Dios llama al juicio, y el juicio es su creación mirando la evidencia. Y al final es su creación que le autoriza a destruir el pecado y a destruir los pecadores. Esa es la manera que Dios obra. Entonces, es importante nosotros entender de que las puertas están abiertas. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 4 que debemos acercarnos al trono de la gracia
confiadamente para hallar oportuno socorro, dice. Confiadamente. Y no hay límite de cuán cerca nos podemos unir a Dios. Vemos ¿cómo se llama? Moisés también aconsejando a Dios. Cuando Israel peca contra Dios y hacen el carnero y lo adoran, Dios se va a divorciar de Israel. ¿Se acuerdan de la historia? Y Moisés, a través de una serie de eventos, eventualmente convence a Dios que siga con ellos. Y dice que Moisés y Dios se comunicaban cara a cara, como un hombre habla a su amigo. Qué bonita experiencia, ¿no? Vemos la experiencia, por ejemplo, cuando Moisés y los ancianos van a encontrarse con Dios y pasan días en la presencia de Jehová. Dios les dice que comieron con Dios. Así que Dios les preparó cena. Vemos lo mismo, la relación entre los apóstoles y Jesús. Comieron juntos, caminaron juntos, hicieron obra misionera juntos, fueron a visitar a sus parientes juntos. Todo lo hicieron juntos. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que anhela pasar nuestra vida con nosotros. El problema es de que nosotros estamos tan ocupados que nos olvidamos de Dios. Somos independientes, no sentimos la necesidad de Dios. Entonces vivimos nuestra vida solos, agarrándonos a cabezazos y dándonos porrazos. Y cuando nos caemos, cuando las cosas van mal, entonces ahí nos acordamos de Dios y le echamos la culpa. Pero si nosotros estuviéramos dispuestos, podríamos tener la completa presencia de Dios en nuestra vida diariamente. Diariamente. Tener el mismo poder que tenían los apóstoles, que tenía Pablo. Estoy leyendo yo en este momento el libro de la hermana White, ¿cómo se llama? El Hecho de los Apóstoles. Y qué poder que tenían los apóstoles. Uno dice, eso, mi experiencia no es nada en comparación a lo que ellos tenían. Y esa experiencia está al alcance de todos nosotros. Si queremos que Dios habite con nosotros y more con nosotros. Entonces, el por qué hay tan poco poder en la iglesia es porque la iglesia está dispuesta a vivir sin Dios. Nos acordamos de él el sábado. Estamos tan ocupados en la semana que ahora las reuniones de oración hay un puñadito. Si es que hay reuniones de oración. Aquí en muchas iglesias ya no tienen reuniones de oración. Puñadito porque estamos tan ocupados. ¿Y ocupados en qué? En ganarnos la vida. En trabajar, pagar la casa, alimentarnos. Pero si el Señor Jesús nos dijo que Dios nos va a proveer todas esas cosas si nosotros proponemos su reino primero. Entonces, la primera preocupación del Hijo de Dios es la relación con Dios. Eso debe ser lo primordial. Sin eso, debiéramos estar dispuestos a no ir al trabajo, debiéramos estar dispuestos a no comer, como Jesús prefería no comer y orar y estar con su Padre. Pero yo me miro a mí, yo tengo cabeza dura, me cuesta aprender las lecciones. Dios está dispuesto. No hay límite para la experiencia que podamos tener con Dios. Muy bien, vamos a ver entonces lo que vamos a estudiar hoy. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Un amigo mío, Pastor Pavel Goya, ustedes a lo mejor lo conocen, no sé, que es el director de oración de la Conferencia General, es un pastor rumano. Él tiene un libro muy bonito, lo acabo de terminar de leer, que se llama Un milagro tras otro. Y en ese libro él cuenta la historia de cuando él estaba en Rumania, él llegó a un pueblo a ser pastor de la iglesia de aquel pueblo en los días del comunismo, que era muy, muy difícil. Y iba manejando en el medio de una tormenta de lluvia y delante de él cruzó un muchacho y él lo atropelló, lo golpeó y lo mató. Y él quedó devastado por dos razones. Una, que iba por el hecho que atropelló a este muchacho le decían Mene Mene, era conocido por todo el pueblo, era retardado y siempre hacía eso, siempre se tiraba en el tráfico y muchas veces había estado a punto de ser atropellado. Tenía problemas de hablar, tenía la manera que caminaba.
tenía muchos defectos. Entonces él siguió la ambulancia hasta ¿cómo se llama? El hospital. El muchacho todavía tenía signos de vida, no había muerto, pero él dice que se postró, se arrodilló al lado de la camilla y oró, y eventualmente el doctor le dijo, no te preocupes más de orar, ¿a quién le estás orando si ese Dios que tú crees no existe?, le dice. Entonces él no se preocupó de argumentar con el doctor, le dije, él ya murió, así que no te preocupes, ándate para la casa, lo vamos a poner en la morgue. Y él dijo, Señor, esto va a traer, ¿cómo se llama? Va a ser en contra de tu nombre y va a ser en contra de mi ministerio aquí, porque aquí todos lo conocen. Tú tienes que resucitarlo. Así que se fue y con la esposa oraron toda la noche pidiéndole al Señor que resucitara a este muchacho. Al muchacho lo pusieron en la morgue, tenía huesos rotos, costillas rotas, tenía, ¿cómo se llama?, derrame cerebral, el cráneo estaba abierto, tenía muchas cosas, tenía en los pulmones, los tenía rotos también, el intestino había sido desligado. Bueno, oraron y en la mañana, él lleno de fe se va al hospital. Entra a la pieza del muchacho y el muchacho estaba comiendo desayuno. Entonces, él cuenta la historia, ¿no?, de que los doctores le contaron la historia de lo que había ocurrido, ¿no?, que cuando llegó el que cuidaba la morgue en la mañana, hubo cambio de shift, encontró al muchacho sentado en la cama. Claro, debe haber sido terrible, ¿no? Así que se lo llevaron, lo llevaron para arriba de vuelta y le hicieron exámenes. Y cuando el pastor llegó tempranito, estaban los doctores mirando los rayos X en la pieza y decían, esto no puede ser. Miren, el cerebro está totalmente sano, los pulmones están totalmente sanos, todo estaba sano, todo sano. Lo único que Dios le permitió que quedara fue rota un brazo que se había quebrado. Eso no se lo sanó. Pero más aún, luego se dieron cuenta que el muchacho antes no podía hablar bien, hablaba perfectamente y sus capacidades cognitivas estaban perfectas. El Señor lo había restaurado totalmente, no tan solo lo había devuelto a la vida, sino que lo había restaurado totalmente. Y los doctores reconocieron que estaban en la presencia de un milagro en la Rumania comunista, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros a través de la oración tenemos alcance a un poder ilimitado y lo usamos tan poco. Los hijos de Dios no debiéramos vivir acongojados, tristes, apesumbrados cuando nos confrontamos con circunstancias difíciles, porque cuando confrontamos circunstancias que aparecen imposibles para nosotros, es la oportunidad para que Dios se revele en nuestra experiencia y dé testimonio de que Él es un Dios vivo. Así que debemos aprender a tener plena confianza en aquel Dios que es capaz de hacer lo que sea por nosotros. Y esa es la lección de las Sagradas Escrituras. Es una de las lecciones, especialmente del Antiguo Testamento. Para Dios no hay nada imposible. Si Él tiene que hacerlo, puede dar un hijo a los 100 años. Si Él tiene que hacerlo, puede abrir el Mar Rojo. Si Él tiene que hacerlo, Él va a detener el sol sin que se esconda por casi 24 horas. El Dios de lo imposible. Para Él todo es posible. Y cuando nosotros aprendemos a orar, entonces aprendemos a cooperar con Dios en la respuesta a las oraciones. Y vamos a ver a Dios manifestado en maneras maravillosas. En la vida, nosotros todo tenemos que aprender. La vida es una constante educación, una constante enseñanza. Tú te compras un auto, nunca has manejado auto, tienes que aprender a usar el auto. Tienes que aprender a manejar. Cuando no llegas a la edad de tener licencia, tienes que aprender a conducir, a manejar, tienes que aprender las reglas del tráfico. Si te compras una máquina de coser, te compras un taladro, tienes que aprender a usarlo. En la vida todo debe ser aprendido, es la manera que Dios creó, es una de las leyes de la vida. Y es lo mismo en la vida espiritual. Nosotros hemos de aprender en la vida espiritual. Todos los secretos de la vida espiritual se deben aprender y se aprenden a través del estudio y de la práctica.
Entonces, la oración no es distinta. Los secretos de la oración hemos de aprenderlos a través del estudio de las Sagradas Escrituras y luego hemos de practicarlos. Es como un atleta que se le enseña a correr, pero él no sale corriendo inmediatamente que se le enseñaron todos los secretos. Él tiene que ponerlos en práctica y es la práctica que lo hace que él pueda practicar las técnicas que se le han enseñado. Y la oración está llena de técnicas. Todo lo que Dios ha creado tiene técnicas, secretos, maneras de hacer las cosas. Y si nosotros cooperamos con ello, mira, Dios fue el que creó la ley de la aerodinámica. Y el ser humano descubrió aquellas leyes y aprendió a usarlas y ahora podemos volar de un país al otro sin problema. Antes no se conocían, no se podía volar. El hombre había descubierto las leyes de flotación, no sé la palabra técnica para eso, y se podía flotar en el mar y viajar a través del mar y sin que los barcos se hundiesen. Luego se descubrieron las leyes de la aerodinámica, los secretos para volar, y al ponerlos en práctica y cumplir con aquellas leyes, el ser humano puede volar. Es lo mismo con la vida espiritual. Dios nos ha dado leyes, ya sea de la salud, ya sea morales, espirituales. Y esas leyes, al aprenderlas y al vivir por ellas, nosotros podemos hacer lo que de otra manera parecería imposible. Imagínense que un ser humano ora por un muerto y el muerto resucita. Es lo imposible, pues. Yo todavía no he visto eso. El Señor no me ha usado para resucitar un muerto. He visto milagros increíbles, pero todavía no veo un muertito resucitado. Algún día será. He orado por gente que se estaba muriendo, pero yo he visto enfermos sanados que estaban al borde de la muerte. He visto otros que he orado por ellos y el Señor no los ha sanado o los sanó, pero la sanidad se va a manifestar en el día de la resurrección. Murieron, bajaron al descanso, el Señor sabe lo que hace, pero todavía no he tenido la oportunidad de ver a alguien que ha muerto y que al orar por él. Yo he escuchado a varios pastores que han tenido esta experiencia. El pastor Murillo, yo no sé si alguna vez lo conocieron, un pastor venezolano, panameño, vino a predicar aquí a Australia cuando yo era joven. Y él contaba historias, y una de las historias que contaba, él tenía 2 o 3 historias de haber orado por muertos que se sanaron. Pero la historia más increíble fue de que él no estaba en su iglesia y llegó un hombre a la iglesia, había caminado 3 días del campo en Centroamérica y preguntó por el pastor no estaba, estaba el anciano. Y le dije, fíjese que mi esposa murió, tengo 7 niños, murió hace 3 días y necesito que usted vaya a orar por ella y la resucite porque yo necesito a mi esposa para que cuide a los niños. Como que fuera así, la fe del hombre, una fe tan sencilla. Así que ya, el anciano creyó también y se fue. Caminaron 3 días más, 6 días la mujer estaba muerta. El anciano llegó, oró por ella y el Señor la resucitó. Así que los milagros de la Biblia aún ocurren cuando hay fe. Muy bien, veamos cómo el Señor Jesús nos enseñó a orar. Vamos a Mateo capítulo 6, porque aquí el Señor nos da lecciones prácticas de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer en cuanto a la oración. Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, 5. Dice el Señor Jesús, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Así que aquí nos está enseñando algo que no debemos hacer en la oración. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Entonces la oración no debe usarse como una demostración de nuestra santidad. La oración no es para ganar puntos ante Dios y creernos que somos más buenos que los que oramos, que los que no oran. La oración no debe ser algo que se debe, como se llama, como lo hacen, por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes
Llega la hora de orar y todos se postran y hacen un tremendo show ahí que están orando. Aquí en Australia eso ocurre, tú vas de viaje y a las horas de la oración tú ves los musulmanes en los parques están orando. Y uno dice, bueno, qué increíble. Bueno, yo los admiro que están dispuestos a practicar su fe donde sea. Eso sí admiro. Pero la oración no debe usarse para una demostración de que tú eres más santo que otros. La oración no te hace santo. La oración no te hace acepto ante Jehová. La oración no te hace mejor que tus hermanos. La oración es lo que te hace acepto ante Jehová es la justicia de Cristo. Es la muerte de Jesús. El pagar diezmos, guardar sábado, ir a la iglesia, ser diácono, ser diaconisa, ser anciano, ganar muchas almas, hacer todo lo bueno, no te hace acepto ante Jehová. Lo que te hace acepto es la muerte de Jesús y el aceptar aquella justicia y creer de que en Cristo eres acepto. Eso es lo que te hace acepto ante Jehová. La oración es el medio de comunicación con Dios. Es lo mismo de que en tu casa tus padres no te quieren más porque, bueno, tú hablas más con ellos. Tus padres te aman porque tú eres hijo de ellos o hija de ellos. ¿No te parece? Es lo mismo en la vida espiritual. Lo primero que Jesús enseña en cuanto a la oración es que no debe ser usada como una herramienta para hacernos sentir que somos mejores o más santos que otros. Porque tristemente, si el alma no está sometida a Jesús, nuestros ejercicios espirituales desarrollan orgullo espiritual. Nos hacen sentir que somos mejores que otros. Ahora, el que ora mucho va a tener una vida muy íntima con Dios y va a desarrollar una relación muy íntima con Jehová. Ahí hay una ventaja. Es lo mismo que el hijo que nunca se comunica con los padres, desarrolla una idea errónea de sus papás y la relación no es profunda. El hijo que está en casa y conversa con los papás y los ayuda y desarrolla una relación íntima, él va a tener una imagen muy distinta con los padres y va a haber una relación más profunda con los padres. Eso sí, es por eso que hemos de orar. No para sentirnos mejores en cuanto a nosotros, sino que para conocer a nuestro Dios y que Él tenga acceso pleno a nuestra vida. La oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. El propósito de la oración es que desarrollemos una vida de intimidad con nuestro Dios. No de hacernos sentir mejores y que nosotros vayamos mostrándole cuán santos somos. Por ejemplo, hay algunos hermanos que se les invita a orar adelante y saltan con unas tremendas oraciones, las escriben y poesías y unas oraciones que nunca se acaban. No, esas oraciones se pueden hacer en la alcoba, donde uno está en secreto con Dios. En la oración pública tiene que ser sencilla, al punto y cortita, para que los niños no se aburran del que está orando delante. Yo me acuerdo cuando era niño y pasaban unos hermanos a orar y oraban y que había que gritarle el micrófono para que pararan de orar. El niño no tiene la capacidad de concentrarse por tan largo. Entonces las oraciones tienen que ser cortitas, al punto, para que los niños no se aburran en la oración. Pero en la oración privada tú puedes cantarle al Señor, puedes dedicarles poesías, le puedes hacer lo que tú quieras al Señor. Es la oración privada. Que no sea una manifestación de santidad cuando oramos en la iglesia, para que otros hermanos queden impresionados por mi manera de orar. Como una vez un viejito estaba con Juan Wesley, que era uno de los grandes reformadores del que comenzó el metodismo. Y en la noche llegó la hora de orar y este viejito lo había invitado a que se quedara en la casa con él y él esperaba que Juan Wesley iba a hacer una tremenda oración. Y Juan Wesley se arrodillaron juntos a orar y Juan Wesley oró una oración cortita, dijo amén y a la cama. Y el viejito quedó medio chasqueado con Juan Wesley y le dice, pero ¿por qué oras tan corto, hombre? Le dice. Y él le dice, es que el que está en comunión con Dios todo el día no necesita oraciones largas. Y qué correcto, ¿no? Si estuviéramos todo el día hablando con el Señor en nuestros quehaceres diarios, constantemente comunicando con Dios, la oración de rodillas es una oración de alabanza, una oración de ¿cómo se llama? De estar
Simplemente es decir, Señor, me voy a dormir y ahora tengo confianza que tú sigues conmigo. Ese es el propósito de la oración, mantenernos totalmente en contacto con Dios. Mateo 6:6. Estamos aprendiendo lo que no debemos hacer. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que nuestras oraciones deben ser privadas. Hay momento para la oración pública, pero hay un momento para la oración privada. En contraste con lo que ya dijo, que los fariseos hacían sus oraciones en las esquinas de las calles para que todos quedaran impresionados con la santidad de estos hombres. El Señor Jesús dice, no. Tú anda cuando ores, cierra tu puerta y ahí ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Entonces, la oración, hermanos míos, debe ser una actividad del alma entre Dios y nosotros. Es algo personal, algo secreto, que se practica en lo íntimo, en la intimidad de la vida. Y hay un debate entre los adventistas. ¿Debiéramos orar en forma audible cuando oramos privadamente o debiéramos orar en forma silenciosa cuando oramos? Bueno, tenemos ejemplos de ambas en las Sagradas Escrituras. Y hay momentos en la oración que se pueden ser audibles, los momentos de alabanza a Dios, los momentos de ¿cómo se llama? Cuando estamos intercediendo por otros, se pueden ser audibles. Pero los momentos que tú estás hablando de tus debilidades, de tus pecados, confesándolos al Señor, pidiendo ayuda, eso se hace totalmente en secreto para que el enemigo no te escuche. Entonces hay momentos audibles, momentos secretos. Mis oraciones mayormente son como se llama, no audibles. Yo estoy acostumbrado a orar con mi mente, pero si me cuesta concentrarme, entonces voy a orar en forma audible para poder concentrarme, porque hay veces que uno está cansado, la mente está cansada y uno tiende a irse por los hilitos, ¿no? Entonces ahí comienzo a orar en forma audible para poder enfocarme en lo que estoy diciendo. Muy bien, vamos a ver. Y eso es lo que Jesús nos muestra aquí. Cuando tú estás hablando en forma directa a Dios. La oración es hablar a Dios como a un amigo, y eso ya lo sabemos nosotros. Pero hay que enfatizarlo, queridos hermanos. Cuando tú estás hablando a Dios, sí estás comunicándote con el Rey del Universo y estás comunicándote con Dios, pero la actitud en la oración es la actitud que estamos hablando con nuestro mejor amigo. Esa es la actitud correcta en la oración. Entonces puedes abrirle el corazón, puedes contarle todos tus problemas como a tu mejor amigo. Esa es la definición que la hermana White da de la oración, que es el abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y eso es lo que Jesús enseña aquí. Te vas a comunicar con tu Padre. Cuando entras en lo secreto y te arrodillas o te sientas, ya sea como ores, hay momentos que hay que arrodillarse, hay otros momentos que uno puede sentarse. Si en oración, por ejemplo, yo en la mañana oro una hora y media, comienzo arrodillado, alabando al Señor, exaltándolo y luego me siento y sigo orando de esa manera. Y cuando termino, mi oración no termina. Yo le digo al Señor, Señor, sigámonos comunicando durante el día. Y en la mediado del día, trato de volver a arrodillarme ante su presencia para pasar tiempo con Él, y al fin del día hago lo mismo, pero trato de mantener mi mente comunicada con el Señor durante el día también. Entonces la oración no termina. Cuando tú dices amén, muchas veces uno queda como que, bueno, se acabó la oración, ahora ya no estoy orando. No, la vida, cada pensamiento debiera ser una oración. Si vivimos en la presencia de Jehová, entonces cada pensamiento va a ser una oración. Cuando estás pasando por un problema en el trabajo, cuando algo no te está saliendo, inmediatamente le puedes, Señor, mira lo que estoy pasando, por favor, ayúdame aquí. Entonces la vida se vive en la presencia de Dios. Nunca te desligas de la presencia de Dios.
La oración no es algo que se hace en la mañana, al mediodía y en la tarde. La oración es algo que uno vive en la atmósfera de la oración. Muy bien, vamos a versículos 7 y 8. 7 y 8. El Señor Jesús dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí se encuentra la gran diferencia entre la verdadera oración y la oración pagana. La oración pagana es una oración repetitiva. Se repite el Padre Nuestro y se repite el Padre Nuestro 7, 8, 10 veces y después el Ave María y andan con una cosita en las manos contando las pelotitas y cada una de esas es una oración, pero pueden estar jugando, viendo algo en la televisión. Yo aquí lo veo entre los musulmanes que usan el mismo sistema de oración que católicos. Van cambiando el rosario, le van cambiando las pelotitas y cada una de ellas debe ser una oración, pero están tomando café, conversando con los amigos y están moviendo las pelotitas. Entonces, la gran diferencia entre la oración verdadera y la oración pagana es que la oración verdadera es una comunión del corazón, es comunión, es juntarse con un amigo y uno habla y habla de lo que hay que hablar. ¿Cómo te sentirías tú si un amigo te viene a ver o viene, pongamos una pareja, están recién conociéndose y el enamorado viene a verla a ella y viene, y ella le abre la puerta y él viene con un libro debajo del brazo y entra a la casa y él se siente y ella está tan ansiosa que él le abre, pero él comienza a leerle unas poesías lindas del libro y ella, qué linda las poesías, mira cómo se preocupó de buscar poesías para leerme y él pasa una hora leyendo poesías, poesías, poesías y termina de leer las poesías, se para y le dice, ok cariño, me tengo que ir, nos vemos mañana. Bueno, se va y ella queda, qué raro, no habló nada más, solo poesías. Después vuelve el próximo día y él viene con el libro. Y ella ya un poquito dudosa. No, ¿será que me va a hablar del libro de nuevo? Le abre la puerta, él se sienta, abre el libro y le lee exactamente las mismas poesías. Bueno, ella dice, se terminaron las poesías y él se va. Y así pasa el tercer día, el cuarto día. ¿Cómo creen ustedes que ella se va a relacionar con ese libro? Después de una semana no va a querer ver el libro. Y después de un tiempo no lo va a querer ver a él. Porque no hay comunicación. No hay comunicación de corazón a corazón para que una amistad se desarrolle, para que un amorío se desarrolle. Tiene que haber comunión del corazón. Es lo mismo con Dios. Y muchas veces nosotros oramos la misma oración. ¿Cuál es tu oración para los alimentos? ¿Cuál es tu oración para los alimentos? ¿Te has sorprendido que siempre oras lo mismo para los alimentos? Esta es una oración pagana. No lo piensas. Simplemente desde chiquitito te acostumbraron a orar esa oración y se repite la misma oración para los alimentos. Entonces no es una comunión con Dios, es simplemente un parloteo, como el papagayo. Es algo que aprendiste y lo repites, ni siquiera ahora tienes que pensarlo. ¿Y te pasa que cuando te arrodillas a orar o estás comunión con el Señor, te encuentras diciéndole siempre lo mismo? Esa es otra forma de orar en forma pagana. El alma, la oración tiene que ser el alma abriéndose a Dios y comunicando. A veces yo me encuentro y el Señor me dice, ya, pues hijo, si eso ya me lo has dicho no sé cuántas veces. Hablemos, me dice él, hablemos. Y la oración, hermanos, no es un monólogo. La oración es un diálogo. Pero a veces estamos tan ocupados diciéndole al Señor lo que nosotros tenemos que ir diciendo. Y estamos tan apurados por el tiempo que vamos, le hablamos, le pedimos y nos vamos. Decimos amén, chao Señor, me tengo que ir, pum, nos vamos. Y el Señor dice, ¿y yo? No me dejaste orar, no me dejaste hablar, muchacho. ¿Le habla Dios a sus hijos? ¿Desea Él hablarnos a nosotros?
Miren ustedes, ¿creen ustedes que cuando Jesús andaba con los apóstoles, eran solamente los apóstoles que hablaban? ¿O Jesús también les hablaba? Cuando el apóstol Pedro tiene el problema de pagar el impuesto, ¿se acuerdan ustedes que le dicen, oye, tu maestro no paga impuestos? Y Pedro, que queda sorprendido, se va donde Jesús. Eso es orar, es hablar. Va donde Jesús y le dice, Señor Jesús, tú no pagas impuestos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le explica, le habla. Eso es oración. Y luego le da la solución para el problema. Anda, péscate un pececito y cuando el primero que saques, ábrale la boca y ahí va a haber el dinero para que pagues los impuestos. Eso es oración. Oración es ir a la presencia de Dios cuando no tienes solución para tus problemas y o estar en su presencia hasta que Él te diga cuál es la solución para el problema. Haz esto, hijo, haz esto otro, y diga quiero que vayas a ver a tal persona, hoy te va a pasar esto, acompáñame, él te va a advertir cuando van a haber problemas. Cuando estás tentado, puedes ir al Señor y decirle, Señor, estoy tentado, tengo esta tentación, por favor, ayúdame, Señor, ¿qué debo hacer, por favor? Eso es oración, es pasar toda la vida, todas las experiencias de la vida en comunión con Dios. ¿Nos queda claro eso, hermanos, o no? No es una repetición de palabras. La oración no tiene que ser formal. Cuando tú te fuerzas a orar, vas a dejar de orar. Ahora, hay momentos en la vida que hay que forzarse a orar, pero si esa es tu experiencia cotidiana, tú vas a dejar de orar, porque el corazón humano resiente el ser forzado a hacer algo. La oración debe ser algo que fluye en forma natural, que el alma lo anhela. El estar en la presencia de Jehová debiera ser lo más lindo. Debiéramos correr y tropezarnos para ir a orar. Y debiera ser difícil salir de la presencia de Dios. ¿No les parece? Pero muchas veces lo hacemos formal. Ah, sí. Entonces el Señor nos dice lo que no debemos hacer. Nuestras oraciones no deben ser repetitivas, no deben ser formales. Nuestras oraciones deben ser el resultado de una amistad con nuestro Señor. Mateo 6:9. Mateo 6:9. Aquí el Señor nos da la oración del Padre Nuestro, que no es una oración que debemos repetir, porque ya nos dijo que no debemos repetir. Es una oración que sirve como un bosquejo a través de la cual nosotros podemos guiar nuestras oraciones. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, la primera parte de nuestra oración debe ser dirigida a Dios el Padre. Debemos nuestras oraciones de hablar con Dios el Padre en forma directa. Estás hablando a tu Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego debemos dedicar tiempo a alabarle. ¿Por qué la alabanza es tan importante? Ya lo hablamos cuando discutimos el asunto del Dios de gozo. Porque la alabanza es lo que trae la presencia de Dios. Así que si en tu oración estás apurado para pedir, vas a orar siempre sin sentir la presencia de Dios. Y la oración es hermosa porque muchas veces el Señor se acerca muchísimo a nosotros cuando estamos orando. Me acuerdo hace un tiempo, años atrás estaba orando en la playa. A mí me gusta ir a orar a la naturaleza. Estaba orando en la playa, mirando el mar, era temprano en la mañana y pasé más o menos unas 2, 3 horas con el Señor. Y luego, cuando terminé, había pasado lindo. Cuando uno ora y el Señor se acerca mucho, uno llora, se ríe. Es muy lindo. Y me iba yendo, le dije, Señor, me tengo que ir, tengo cosas que hacer, por favor, vente conmigo. Y voy caminando por la playa y de repente siento su presencia muy, muy cerca. Y sentí que Él me abrazó, sentí que Él puso su brazo, lo sentí en mi mano derecha y sentí su brazo afirmándome de mi hombro izquierdo. Y luego sentí clarito en mi oído, hijo, cuánto te amo. Muchas veces he sentido al Señor diciéndome cuánto me ama. Y no porque yo sea mejor que nadie más, sino porque Dios me ama. Eso es lo lindo. Entonces, el tener esa comunión íntima con Dios es el propósito de la oración.
Es el que tú tengas la seguridad de que Dios es tu Dios. La oración lo trae. Cuando tú estás en su presencia y sientes la presencia de Jehová junto a ti y te calienta el corazón y te levanta los problemas y te llena el corazón de gozo, tú sabes de que Dios está al lado tuyo. Y eso debiera ser, nosotros debiéramos acostumbrarnos a no salir de la oración hasta que nuestro corazón está lleno de paz. Y el Señor dice, ya estás listo, sale, hijo. Entonces debiéramos darnos suficiente tiempo, especialmente en las mañanas, cuando vamos a ser recargados por el Espíritu Santo para vivir el día. Debiéramos darnos suficiente tiempo para estar en la presencia de Jehová hasta que nuestra alma está recargada como una batería. Y tú sabes que estás recargado cuando tu corazón está lleno de paz. Entonces debemos comenzar nuestras oraciones alabando a Dios, alabándole, alabando su carácter, alabando sus actos. Hay tanta razón para alabarle. Y luego orar acerca de su reino. Yo sigo en mis oraciones el bosquejo del santuario. Se los voy a enseñar cuando estudiamos el santuario. El santuario nos enseña a orar. El Padre Nuestro es otro bosquejo. Entramos a la presencia de Dios, le alabamos y luego dice, venga tu reino. Entonces lo primordial en este bosquejo es el reino de Dios. Puedes vislumbrar la cruz de Cristo, puedes contemplar ¿cómo se llama? El plan de la salvación en tu vida, en la vida de otros, cómo Cristo murió, puedes repasar. Dice la hermana Bay que debemos pasar 1 hora contemplando la vida de Cristo, especialmente sus últimas escenas. Contemplando la crucifixión. Yo lo tomo desde el aposento alto y paso a paso voy a través del Getsemaní, del juicio, a Herodes, Pilato, luego la crucifixión, la muerte, la resurrección de Cristo. Eso nos ayuda a mantenernos humildes porque hay como se llama en el corazón humano, una constante deseo a la autoexaltación y al control de otros, al sentirnos superiores a los demás. El que está a los pies de la cruz constantemente nunca va a tener deseo de la autoexaltación, porque ahí se ve en la humildad de Jesús. Y ahí sí es donde se aprende a ser humildes, a los pies de la cruz de Cristo. Muy bien. El próximo versículo. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Hace años atrás, como familia, íbamos a ir a Nueva Zelanda. Yo tenía que ir a predicar un verano en una reunión de jóvenes y mi esposa había ahorrado dinero y íbamos a ir de vacaciones, aprovecharnos de tomar vacaciones en Nueva Zelanda. Y el mes anterior, antes de irnos, vino un misionero que invitamos a la iglesia, David Gates. En esos tiempos, David Gates, ¿cómo se llama? Estaba recién comenzando su ministerio. Y vino, contó historias y la iglesia fue motivada, reavivada. Fue muy lindo. Entonces, todos hicimos promesas de donaciones y yo prometí el dinero que mi esposa había ahorrado para ir de vacaciones. Eran $2,500. Entonces nos quedamos sin dinero para que la familia fuera conmigo a New Zealand. Y esa noche yo me arrodillé y le dije, Señor, nos quedamos sin dinero, lo hemos dado. Y el Señor me dijo, no te preocupes, yo te voy a proveer el dinero. Muy bien, gracias, le dije. Pasó el mes y estábamos ya a punto de irnos a Nueva Zelanda y no había llegado el dinero. Una semana antes, el sábado antes, 2 sábados antes. Y yo me levanté en la mañana a orar y estaba preocupado. Y algo me había dicho que este sábado el Señor iba a proveer el dinero. Entonces yo me levanté, miré en la cuenta de banco y no había el dinero. Y entonces dije, Señor, no has proveído el dinero. A mí me pareció que tú me habías dicho que ibas a proveer el dinero. Y mira, el dinero no ha llegado. No voy a poder ir con mi familia. Entonces el Señor me dijo, no te preocupes, el día está recién comenzando, no ha terminado. Bueno, cuidaba yo unas iglesias que estaban en las montañas aquí en Sydney. Le llaman montañas, pero no son montañas, son
son cerritos. Y iba para allá, pero iba hundido en mis pensamientos y le iba medio alegando al Señor, le iba diciendo, pero Señor, no has respondido, mira, mi familia se va a tener que quedar y queríamos ir. Me dice, no te preocupes, el día está recién comenzando, ya te lo dije, no ha terminado todavía. Llego a la iglesia. Ahora, la iglesia no sabía lo que nosotros estábamos ocurriendo, lo que estábamos pasando. Como sea, nunca le contamos nuestros problemas a nadie nosotros, simplemente los llevamos ante el Señor, pero estábamos aprendiendo a vivir por fe en ese tiempo. Entonces, entrando a la iglesia, una pareja joven se acerca a mí y me pasan un sobre, me dice, pastor, el Señor nos impresionó anoche que debíamos darle esto. Y yo dije, wow, gracias. Y le conté a ellos lo que estábamos nosotros orando. Se quedaron contentos. Me fui a la sala pastoral, abrí el sobre y había $1000. Yo me puse tan contento, le agradecí y le dije, pero Señor, son $1000, aún faltan 1500, le dije. Bueno, prediqué ese día todo y al salir cuando la membresía está saliendo de la iglesia, una pareja de viejitos se acerca y me dice, pastor, el Señor puso en nuestro corazón que debíamos darle esto. Anoche nos puso en nuestro corazón. Y me pasaron un sobre, era un sobre grueso. El otro era un cheque. Les agradecí, les conté también lo que estaba ocurriendo. Se quedaron felices ellos de poder saber de que el Señor había respondido a nuestra oración a través de ellos. Fui, abrí el sobre y habían exactamente $1500. Y eso fue hace años atrás. Ahora yo tengo, pero muchas experiencias a través del cual el Señor nos provee diariamente para nuestra necesidad. En ese tiempo yo ganaba un salario, era pastor pagado. Ahora yo no soy pastor pagado. Ahora yo vivo totalmente por fe. Yo dependo 100% en el Señor. Estoy escribiendo un libro que a través de milagro y lo he estado repasando. Y es como se llama la cantidad de milagros e historias que el Señor nos ha dado. Es increíble. Y todo a través de la oración. Trabaja, hermanos. Cuando nosotros confiamos en Dios y nos colgamos de sus promesas y esperamos que el Señor cumpla sus promesas y nosotros cumplimos nuestra parte de lo que se debe hacer, el Señor cumple sus oraciones, cientos de oraciones. Yo le pregunto cuando hago programas así, le digo a la iglesia, ok, ¿cuándo fue tu última vez que el Señor, tú estás seguro que te respondió una oración? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un milagro? Y yo les digo, entonces, yo te puedo contar 2 o 3 que a mí me pasaron esta semana, de cómo yo he visto que el Señor ha proveído, se ha manifestado, ha respondido a nuestras oraciones. Entonces la oración es real. La oración hace que Dios sea real en nuestras vidas. Otra historia que ocurrió en ese mismo viaje a Nueva Zelanda. Mi hija del medio, Karen, el día anterior que nos fuéramos, nosotros viajábamos un lunes, ella despertó el domingo llena de, ¿cómo se llama? En sarampión. Sarampión es la enfermedad que se le salen todos puntitos rojos en todo el cuerpo. Sarampión, y con una fiebre que volaba. Y mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, despertó enferma, yo me voy a tener que quedar. Porque claro, cuando se despierta el sarampión son 2 semanas por lo menos para que haya recuperación. Y yo me fui a orar y oré y después le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, no te preocupes, llévala, yo la voy a sanar. Así que me quedé recontento, salí corriendo para arriba, le conté a todos estábamos felices. Y la querida, Karen, me pregunta, papi, ¿cuándo me va a sanar? Yo le dije, no sé. Yo pienso que el Señor te va a sanar esta noche cuando estés durmiendo. Mañana cuando despiertes vas a estar sanita. Ya, se quedaron todos contentos. Pero a medida pasó el día, se fue empeorando y las cosas se veían mal. Y en la mañana despertamos y hervía en fiebre y pero estaba cubierta en puntos rojos. ¿Qué hacemos ahora? Me dice mi esposa. Yo le dije, no sé. Voy a tener que ir a orar de nuevo. Así que me fui a orar. Señor, ¿qué hacemos? Me dice, yo la voy a sanar, no te preocupes, llévala. Así que yo le dije, ya, se vistieron, enferma como estaba, la vestimos y nos fuimos al aeropuerto. Y la querida, papi, pero ¿cuándo me va a sanar el Señor? Yo pienso que te va a sanar justo antes que te subas al avión. Ya. No, nos paramos en la línea para subirnos al avión y ahí la miraba yo a cada rato y ella me miraba con sus ojitos afiebrados.
No, subimos, nadie lo notó. Subimos al avión, se sentaron los 3 niños, nosotros nos sentamos detrás y en el medio del vuelo la voy a ver y estaba mal. Y me dice, papi, ¿me sanó ya el Señor o no? La pobre estaba enferma y yo estaba atormentado. Ahora sí que atormentado. El diablo comenzó a darme en la cabeza, irresponsable. Mira, este avión entero se va a llenar de sarampión, todo por tu culpa. ¿Estás loco? ¿Crees que escuchas la voz de Dios? Nos bajamos, nos fuimos a quedar a la casa de una familia y ella era enfermera. No se dieron cuenta, eso fue lo increíble. Ella tenía la cara llena de puntos rojos, no se dieron cuenta. La llevamos a la pieza, la acosté y comencé a darle remedios naturales para parar la picazón, porque la picazón era terrible. Y en la familia, mi esposa por lo general cuidaba a los niños durante el día, cuando estabas enfermo yo los cuido durante la noche. Así que yo me quedé con ella y cada media hora ella despertaba con picazón, yo le hacía un baño de leche de Quaker y eso le quitaba la picazón, se iba a dormir y yo oraba. Yo pasé toda la noche orando y durante toda la noche no escuché al Señor decirme nada, estaba pero sintiéndome terriblemente. Como a esa hora, a las 5:30, comenzó a salir el sol, mi hija se despertó, le hice el tratamiento, se fue a dormir y yo me arrodillé y el Señor me habló y me dijo, no, dice, ándate a dormir, tu hija va a estar bien en la mañana. Así que me fui a dormir, no había dormido durante toda la noche. Y de haber sido como las 9:30, 10 de la mañana, siento a Jonathan entrar, que es mi hijo menor, Jonathan. Y siento que le habla a Keren. Y Keren, su voz sonaba sana. Y me despierto y levanto a ver, ella estaba sentada. Y la voy a ver, no tenía fiebre y no tenía ni un punto en todo su cuerpo. Se había desaparecido totalmente. El Señor la había sanado como me había prometido. ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera flaqueado en mi fe y no hubiera seguido el consejo del Señor? Nunca habríamos visto el milagro y nos habríamos quedado con la duda. Bueno, pero ¿por qué el Señor nos dijo que le iba a sanar si no la sanó? Y eso habría debilitado nuestra fe para confrontar situaciones más difíciles más tarde. Hemos pasado por situaciones muy difíciles nosotros, muy difíciles, pero el Señor nos ha ido preparando a través de las experiencias de las cuales hemos perseverado por fe y hemos visto al Señor siempre obrar en nuestro favor. Así que la oración es algo maravilloso. Nos hace tomarnos del brazo, de la mano de Dios y a través de la fe podemos ver a Dios obrando en nuestro favor. Versículo 10 dijimos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. En la oración nosotros le pedimos a Dios, pero no imponemos nuestra voluntad a Dios. En la oración permitimos que se haga la voluntad de Dios, porque la oración es el medio a través del cual nosotros nos sometemos a la voluntad divina. A mí, por ejemplo, en dos casos me ha pasado que he orado por personas que han sufrido de cáncer, mi hermana y la esposa de mi mejor amigo. En el año 2013 le diagnosticaron con cáncer terminal a ella. 5 niños. El más pequeñito, 2 años de edad. De 5 a 7 años. De 2 a 9 años tenían los niños. Era un desastre, de toda manera de verlo, un desastre si ella moría. Yo me dediqué a tratarla con remedios naturales, no quisieron hacerse quimioterapia, producto de que ya le habían dicho que no había vuelta, tenía cáncer en el intestino y estaba metastizado en ¿cómo se llama? En el hígado. Así que era cáncer terminal, era nivel 4. Le hicimos tratamientos naturales, yo pasé noches enteras orando por ella. Y al final ella falleció. Para mí fue terrible que falleciera. No podía ver más allá. El someter nuestra voluntad a Dios. Dios sabe lo que hace. Después de un tiempo el Señor me dijo, una vez orando y alegándole, porque yo cuando no estoy bien le alego a Él. Me dice, hijo, me dice, cuando tú te enfermas en la noche y yo no te sano en la noche, pero despiertas bien en la mañana, ¿te enojas? ¿Hizo diferencia? Yo le dije, no, Señor.
Bueno, mi hija la he permitido que vaya a descansar y en la mañana, cuando se despierte de la resurrección, tu oración va a haber sido respondida. Yo no creas que no respondí tu oración, la respondí, pero el tiempo de la manifestación para esa respuesta queda en mis manos. Yo lo hago cuando a mí me ve que es lo mejor. Y entonces quedé claro, luego vino la situación de mi hermana, el mismo cáncer y falleció, pero ya se pudo tomar con plena tranquilidad, porque el Señor nos enseñó una lección a través de la experiencia. Todas las experiencias de la vida, el Señor, si las pasamos a través con Él, aferrados de su mano, el Señor te va a dar lecciones que son incalculables, no tienen valor para la riqueza de la vida cristiana. Entonces, el someternos a la voluntad de Dios como supremos, lo mejor que te puede pasar a ti es la voluntad de Dios. Sea lo que sea, es lo mejor. Entonces, aprendernos a someter y no imponer nuestra voluntad a Dios, porque si nosotros imponemos nuestra voluntad a Dios, Dios es un Dios muy gentil, es muy humilde y Él va a permitir que ocurra nuestra voluntad. Pero vamos a pagar las consecuencias de nuestra voluntad, como le pasó al profeta a Balaam, que eventualmente se perdió por imponer su voluntad a Dios. Entonces debemos nosotros pedir libremente, podemos pedir lo que sea, y luego nos sometemos a la voluntad de Dios. Y si Dios no te da lo que tú exactamente le pediste, siempre, siempre te va a dar algo mejor. Pero muchas veces no viene empaquetado como tú creías que iba a venir. Viene en forma distinta, pero siempre es lo mejor para ti. Y por fe así lo tomamos y caminamos de acuerdo con ello. Y yo ahora miro para atrás en mi experiencia, ya son más de 10 años viviendo de fe absoluta y puedo ver de que el Señor siempre, siempre ha respondido a mis oraciones. Y cuando me ha dicho que no, es porque Él tiene algo mejor para mí. Entonces debemos aprender a vivir con la fe de un niño. Nosotros ya hemos hablado de la fe. Entonces, hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El poner nuestras necesidades ante el Padre. Y dice el apóstol Pablo de que Él nos dará de acuerdo a su abundancia en gloria. Hay promesas muy lindas. Dice que si ponemos el reino de Dios primero, todas aquellas cosas el Señor nos lo dará. ¿Será posible que es así? Que el vestido, el pan, la casa, todo lo necesario que necesitemos el Señor, sí, yo lo he visto. Mire, por años, como por 7 años, mi esposa nunca trabajó. Ahora enseña el piano, tiene estudiantes que enseñan el piano. Aquí en Australia tú puedes depender del gobierno. Nosotros nunca hemos dependido del gobierno. Y pasaron años que la única fuente de salario era yo. Y yo no trabajaba de acuerdo a la definición secular. Yo no tengo salario definitivo que entra todas las semanas, $1,000. Nosotros para vivir aquí, yo pago $600 de arriendo en mi casa. El arriendo aquí en Australia es carísimo en Sydney. $600. Yo tengo que tener todas las semanas por lo menos $600 para poder mantener a mi familia en esta casa. Y yo no tengo sueldo. ¿Cómo es que el Señor provee? De 1001 maneras. Miren, la semana pasada tenía que pagar 2 semanas de arriendo. Aquí en Australia, si 3 semanas me atraso, me echan de la casa. Tenía que pagar 2 semanas de arriendo. Siempre voy adelantado, pero no tenía dinero. Tenía $185 en mi cuenta y era dinero de diezmo. Inmediatamente lo deposité antes de que me quedara, como se llama, me entrara la tentación. Y le dije, Señor, no tengo dinero para pagar, ¿cómo se llama?, mi arriendo. Tú lo sabes, descanso en ti. Yo ya no me preocupo. El jueves en la mañana había $1,200 en la cuenta, las 2 semanas de arriendo. Una vez estábamos en el Uruguay haciendo campaña, terminamos la campaña, nos fuimos por 4 días de vacaciones y el Señor nos había proveído el dinero para las vacaciones y para, ¿cómo se llama?, las campañas en Chile, en Bolivia, en el Uruguay.
Y en la mitad del camino nos quedamos sin dinero, porque habíamos ayudado a tanta gente que se nos fue todo el dinero entre las manos y nos quedamos sin dinero. Pudimos comprar comida esa noche, habíamos puesto gasolina en el auto y pagamos la noche en el motel y no teníamos nada más de dinero. Y nosotros no le contamos nuestros problemas a nadie, ni llamamos a nadie, ni nos metemos en deudas. Entonces nos arrodillamos a orar y le agradecimos a Dios por proveer el dinero para el resto de las vacaciones. Yo me metí en mi computadora en la internet y me llegó un email de Australia, un correo electrónico. Y una hermana de Australia me escribía, decía, Pastor Samuel, he escuchado que usted está en el Uruguay o está en Sudamérica haciendo programas. Y me sentí hoy muy impresionada que usted necesita dinero. ¿Está pasando por algún problema? Entonces le escribí de vuelta, sí, hermana, fíjese y le conté el problema. Inmediatamente me respondió, me dice, Pastor Samuel, envíeme su cuenta y yo le voy a depositar $500. En la mañana los $500 estaban en la cuenta. Si no hay de qué preocuparse. Cuando tú tienes a Dios y estás caminando con Él, tú puedes estar sin trabajo. Depende en Dios. Busca las promesas y muéstraselas a Dios. Sé fiel en los diezmos y en todo, y el Señor va a manifestarse. Yo tengo 1000 de esos milagros que puedo hablarles. Para mí es algo cotidiano, yo ya no me preocupo. Si no tengo plata, no me preocupo. Miren, yo viajo a Europa, o viajaba a Europa. Y la gente, por lo general, cuando va a viaje internacional, viajan con bastante dinero, ¿no? En cualquier cosa. Yo he viajado a Europa sin dinero en mi billetera. No tengo, porque tengo que dejarle el dinero a mi esposa si tenía dinero. Entonces me voy. A veces voy con $50. Con $50 yo me creo rico. Y hace 2 años atrás fui a predicar a Polonia y luego fui invitado a ir a Suecia. Y mi esposa, justo los hermanos de Suecia dijeron, nosotros pagamos para que tu esposa también venga y pases las 2 semanas con ella. Qué lindo. Entonces, bueno, ellos pagaron los tickets, yo compré el ticket mío, compré el ticket de ella, ella se fue. Después yo pasé 2 semanas en Polonia y nos íbamos a juntar en Suecia, pero no tenía dinero para las vacaciones. Llevé $50 tan solo esa vez y los di en ofrenda. Así que para el final de la campaña no tenía dinero. Y el Señor, ¿cómo voy a poder ir a las vacaciones? Lo dejo en tus manos. El último día de la campaña en Polonia, se acerca a mí un hombre que no había visto, era visita. Y luego él me explicó que él era un hermano pentecostal. Había viajado 300 y tantos kilómetros ese día. Y saca de su bolsillo y me pasa un sobre. Me dice, pastor, Dios me dijo que yo tenía que venir a dejarle este dinero. Y me lo pasó. Dios le tocó el corazón a un hermano pentecostal. No debe haber ningún adventista que debe haber estado dispuesto a dar dinero. Así que el Señor se rascó la cabeza y dijo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay un hijo pentecostal a 350 kilómetros que él escucha mi voz y va a estar dispuesto a hacerlo. Se comunicó con él y él viajó fiel y me dio el dinero. Y era exactamente lo que necesitábamos para poder tener vacaciones. Así que cuando uno ve a Dios obrando de esa manera, ¿para qué se va a preocupar? Por eso el Señor Jesús dijo, no os preocupéis por nada, no os afanéis. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué te vas a vestir? ¿Dónde vas a vivir? No te preocupes ni siquiera por tu vida, dice el Señor. ¿Por qué? Porque a través de la oración tú estás conectado con el ser omnipotente para el cual nada es difícil. Él es el más rico de todos. A mí el Señor me cambia los autos cuando llega la hora de cambiar los vehículos. Me ha dado un bote, tengo un bote viejecito aquí que salimos como familia a andar. Todo me lo ha dado, toda mi ropa es regalo. Yo no tengo dinero para comprarme ropa. El Señor me regala la ropa. Yo se lo pido todo a Él, dependo de Él. Cuando quiero, a mí me encantan las herramientas, porque me gusta hacer trabajo de la madera. Necesito una herramienta, yo le pregunto a Él, Señor. Por ejemplo, le estaba pidiendo, ayer estaba orando y le dijo, Señor, ¿sabes? Me gustaría comprarme algo para poder pintar. Estoy haciendo un baño de vapor. Y le digo, me gustaría poder comprarme, ¿podrías dar el dinero? Me dice, no. Tienes ahí entre tus herramientas, hay una herramienta que tú puedes usarla. Prueba esa primero y si te trabaja, no. Y dice, bueno, si no te trabaja, entonces ahí hablamos, me dice. Hace muchos años atrás yo quería comprarme un bote, todavía no vivía por fe, recibía salario como pastor y aquí en Australia los pastores ganan buen salario.
y me iba a meter en deuda para comprarme un bote. Estaba tan contento, había visto los botes. Y mi esposa me dice, oye, ¿le has preguntado al Señor si Él desea que te compres bote? Yo le dije, no, no le he preguntado. Así que me fui a orar. Y salí re triste de la oración porque el Señor me dijo, no, no te voy a dar bote. No quiero que te metas en deuda para comprarte bote. Así que salí medio ofuscado de la oración. Años después, el Señor me regaló un bote. No tuve que meterme en deuda, nada. Antes, por ejemplo, para comprarme un vehículo me metía en deuda. Ahora no. Ahora yo voy a manejar mi vehículo hasta que el Señor me diga, ok, hijo, llegó la hora de cambiar el vehículo. Y Él va a proveer y no tengo que endeudarme para cambiar vehículos. El Señor es increíble cómo lo hace. Él es maravilloso. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? No hay que dudar. Uno tiene que orar, presentarle a Dios sus promesas, confiarlas plenamente y luego cooperar con Él con todas nuestras fuerzas. Y dejar que Él abre o cierra puertas. Si te cierra una puerta, el Señor va a abrir otra si es su voluntad y te va a guiar de la manera que Él desea que se hagan las cosas. Si el Señor no desea que se haga, te va a cerrar la puerta o te va a decir, personalmente te va a decir, no lo hagas. A mí, el Señor nos habla directamente a través de su palabra. Es la manera más clara que lo escuchamos. Nos habla a través de la voz del Espíritu Santo, que la escuchamos. El Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nos habla también a través de la voz de otros. Yo he cometido grandes errores en mi ministerio por no escuchar el consejo de otros, porque yo antes creía que me las sabía todas. Entonces, cometí grandes errores en el ministerio por eso, porque no escuché el consejo de otros. Y luego también a través de la providencia. La providencia es la manera que Dios obra a través de los eventos cotidianos para abrir y cerrar puertas y guiarnos. Y nosotros debemos aprender a leer aquellos eventos. Pero también es de necesidad de experiencia. No te ofusques ni te desanimes si no trabaja de la manera que tú habías pensado que iban a obrar las cosas. Si tienes la plena convicción de que Dios desea que hagas esto, sigue buscándolo y sigue tratándolo hasta que el Señor abre la puerta o te diga directamente que Él no desea que lo hagas. ¿Cómo se llama? Sí, el caminar por fe toma experiencia. Es como todas las cosas. Tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a gatear, luego caminar y luego vas a aprender a correr por fe. No, el niño el niño no nació corriendo. El niño nació que lo llevaran en brazos, después aprende a gatear, a caminar y después aprende a correr. Y toma años. De la misma manera para nosotros caminar con Dios. Tenemos que desarrollar experiencia. Eso no hay sustituto para eso. Hay que desarrollar experiencia. Hay que aprender a orar. Por ejemplo, leía yo la historia de este pastor Pabeu Goya, que él cuenta que en una de sus iglesias querían construir iglesia nueva, pero no tenían el dinero. Entonces él los desafió a hacerlo por fe. Y todos los hermanos pusieron ofrenda y comenzaron a marchar por fe. Se compraron las vigas, se hizo el concreto, se compraron las vigas ¿cómo se llama? De metal que iban a ser necesarias para construir el edificio y necesitaban pagar una grúa para que las pusiera en su lugar. Y antes que se hiciera eso había que cortarlas con soplete. Bueno, ellos fueron un domingo de mañana, que era día de fiesta en Estados Unidos. Esta historia ocurrió en Estados Unidos. Los hermanos todos se juntaron para cortar las vigas y luego ver qué se podía hacer para poder levantarlas. El pastor no estaba entre ellos, él estaba en otra área, y lo llamaron y dijeron, pastor, ya cortamos las vigas, ¿y qué hacemos ahora? No tenemos el dinero para contratar ¿cómo se llama? La grúa, que era una grúa de un brazo largo que levanta esas cosas pesadas. ¿Qué hacemos? Y él le dice, oren hasta que el Señor obre el milagro. Entonces, se ponen a orar. Oran, y entre todos hacen un círculo y oran, y de repente a uno le suena el teléfono y era el hombre de la grúa. Le dice,
¿Saben ustedes que ustedes oraron por mi hijo cuando fue a la guerra de Irak? Y mi hijo volvió bien, así que quiero hacerles un favor. Si están dispuestos, hoy día puedo venir a levantarle aquellas columnas gratuitamente. Les dice, claro, estamos acá en la iglesia. Así que llegó con la grúa y cuando las pone la primera columna en su lugar, encontraron de que habían cortado 200 milímetros muy largo, pero se les había acabado el gas. Ya no tenían gas para volverlas a cortar todas. Así que llaman al pastor, le dice, pastor, se nos acabó el gas, está todo cerrado. Hemos tratado de ubicar gente que nos pudiera suplir el gas. Nada, nada, nada. Y no tenemos gas. Y tenemos a la grúa aquí. El hombre está listo para poner las columnas, pero no podemos ponerlas porque está muy larga. Y el pastor le dice, ¿y qué? ¿El Dios que les trajo la grúa no les puede suplir gas? Oren hasta que el Señor les supla el gas. Así que se ponen a orar nuevamente, a orar, y el hombre de la grúa lo estaba viendo todo. Oran, y de repente el hermano, que era el soldador, dice, siento impresionado que debo prender la antorcha, el soplete. Así que va a prender el soplete, y él se prende el soplete. y los cilindros estaban sin nada de gas. Y cortaron todas las vigas, todas las columnas las cortaron, y cuando llegaron a la última, se acabó el fuego. El hombre de la grúa quedó tan sorprendido, tan como se llama, abismado por lo que había ocurrido, que esas noticias se distribuyeron por todo ese pueblo. Era una ciudad pequeña en Estados Unidos. Así que debemos aprender a orar. Y eso es lo que estamos haciendo a través de los estudios que vamos a hacer. Muchas veces nosotros dejamos de orar en desánimo, nos desanimamos. Les cuento otra historia. Mi hija Rebeca estaba siendo entrenada para ser médico misionera en Wima, en Estados Unidos. Y ella sufre de periodos muy fuertes. Sufría. Esto ocurrió en el año 2012. El colegio estaba de vacaciones y a ella le vino un periodo muy, muy fuerte. Y comenzó a debilitarse. Pasó un mes con periodo y hemorragias muy fuertes. No tenía seguro médico. En Estados Unidos todo va con seguro médico. Nosotros no habíamos podido comprar seguro médico. Y el colegio no la quería atender. Los médicos del colegio no querían atenderla, que fue muy triste esa actitud. Al fin de un mes y medio, esto comenzó a principios de junio, al fin de julio, mi hija estaba literalmente muriendo. Le hicieron un examen de sangre y la hemoglobina estaba a 2, que lo mínimo es 12. Así que mi hija estaba ¿cómo se llama? Yendo en sangre. Y nosotros no teníamos el dinero para traerla o para ir a ayudarla. Estábamos sin nada y no, estábamos pasando por una de las crisis más grandes de mi vida que hemos pasado en ese tiempo. Y yo me puse a orar día y noche, orando. Y iba una mañana viajando en el tren, iba orando. Y de repente el Señor me dice, ya sané a tu hija. Yo le digo, alabado sea tu nombre, pero seguí orando. Y cada vez que iba a tratar de orar por ella, ya sané a tu hija. Me bajé del tren, traté de orar nuevamente, ya sané a tu hija. Toda la mañana esa misma expresión. Yo conozco a Dios y yo sé que cuando Él dice algo, uno tiene que seguir empujando para que se cumpla lo que Él ha dicho. Entonces llegué a la casa luego y le dije a mi esposa, el Señor me dijo esto, se alegró mucho, le contó a Rebequita. Rebeca no se podía levantar de la cama, estaba ya por días totalmente metida en la cama. El día sábado, eso fue un día viernes, no, eso fue un día jueves. El día sábado yo tenía que predicar en una iglesia que no estaba muy lejos de donde estábamos quedando, estábamos habitando con mi suegra porque no teníamos dónde vivir. Y me levanto, me baño, salgo de la ducha porque me estaba preparando para irme a predicar. Y mi esposa estaba hablando con Rebeca a través de la computadora, a través de Skype. Y yo le digo, hola Rebequita, ¿cómo estás? Y pongo mi cabeza en la pantalla, pero no veo nada. Le dije, ¿te sanó ya el Señor? Y mi esposa me dice atrás, está tan débil que ni siquiera puede levantar la cabeza de la almohada. Y a mí fue como que me hubieran dado un palo en la cabeza. Fue tan duro. Y yo dije, ¿cuál es el punto de orar si Dios no escucha las oraciones cuando se nos está muriendo mi hija?
y me puse, como se llama, fue muy duro, duro. Los padres podrán entender el dolor de sentir que una hija se está muriendo y uno no puede ayudarla. Entonces dije, no, voy a ir a predicar. Me desanimé y es como que una oscuridad me tomó mi mente. Y luego el Espíritu Santo me convenció de que arréglate y camina a la iglesia. Eran como 6 kilómetros, camina a la iglesia. Así que eso hice, me arreglé, me puse la corbata, tomé el vestón y me fui caminando. Y me fui caminando y todo el camino llorando y diciéndole al Señor, Señor, tú me prometiste que le iba a sanar, tu palabra dice que iba a sanar. Y luchando con Él, como más o menos 3, 4 kilómetros. Iba pasando por un suburbio que se llama Burwood, era temprano en la mañana. Iba llorando, llorando, y de repente el Señor me dice, hijo, ¿qué pasa si ha llegado la hora que tu hija baje al descanso? Y eso fue como que hubieran puesto un cuchillo en el corazón. Me puse a llorar desconsoladamente y eventualmente le dije al Señor, Señor, Rebeca es más tu hija que mía. Tú la amas más de lo que yo la amo. Así que si tú estimas que mi hija muera, está bien conmigo. Te la entrego a tus manos. Y paz tomó de mi corazón y seguí caminando. Ya estaba como a una cuadra de la iglesia. Y el Señor me habló clarito y me dijo, hijo, has pasado la prueba más dura que un padre puede pasar, me dice. Siempre me emociono cuando cuento esta historia, ¿no? Y me dice, tu hija va a estar bien, va a ser sana. Es como que me hubieran, ¿cómo se llama? Prediqué el sermón más largo de mi vida, me parece, sábado mañana, estaba tan contento. El próximo día tenía que volar al norte a llevar a cabo unos programas de salud. Y volé muy temprano, como a las 3 de la mañana, pero seguía orando porque, ¿cómo se llama? Hay momentos que uno tiene que luchar con Dios. Seguía orando, 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 y cuando el avión iba aterrizando, yo le dije al Señor, cuando recibamos un texto de Rebeca que separó su hemorragia, entonces yo sé que se ha cumplido. Aterriza el avión, prendo mi teléfono, en esos días no dejaban viajar con los teléfonos prendidos. Prendo mi teléfono y recibo un texto de mi esposa que dice, vas a estar contento de leer lo que Rebeca nos escribió. Y era un texto de Rebeca que decía, mamá, era sábado en América, desperté hoy a las 4 de la tarde y mi periodo paró. A mí me dieron ganas de decir amén y aleluya a gritos ahí en el avión, pero fui un buen adventista, no me puse carismático. Entonces, esa misma semana llegó una donación de $3,000 y le permitió a mi esposa y a mi hijo viajar a Estados Unidos. Y mi esposa pasó un mes con mi hija, la ayudó a recuperarse, le hizo tratamientos naturales para recuperar la sangre y todo. Ya para el tiempo que volvió, Rebeca ya estaba bien. Así que hay momentos que uno tiene que perseverar en oración, hermanos. Hay que perseverar en oración. Y el Señor te da el alimento necesario para que sigas perseverando, pero uno tiene que perseverar hasta que se cumpla lo que el Señor ha prometido. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Lindo juntarnos, hermanos, y pasar tiempo juntos. Que el Señor los bendiga. Igualmente. Y como los apóstoles tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Y el Señor lo va a hacer. Muy bien, oremos. Querido Dios, cuán felices estamos de que nos has dado una herramienta tan linda, la oración, para comunicarnos contigo, para conocerte, para que nuestra alma se una a tu corazón, Señor, y para que lleguemos a ser uno contigo. Padre, pedimos que nos enseñes a orar. Somos no, es tan difícil el orar a veces, Padre, como que fuera un sacrificio, cuando debiera ser un placer, Señor. Haz que la oración, el comunión contigo, el caminar contigo, el sentirte a nuestro lado, sea, Señor, el deseo más grande de nuestro corazón. El vivir contigo, Señor, tomado de tu mano. Bendice a mis hermanos, dales la fe necesaria para creer de que ellos también pueden desarrollar una relación íntima contigo y ser gigantes espirituales. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.